Muy buenas, soy Coach Valentín. Hoy para hablarles sobre un tema muy interesante. Hoy les voy a hablar sobre las diferencias que existen entre los trabajos, los entrenamientos de fuerza y los trabajos para generar crecimiento muscular. Quédate porque este video seguramente va a aclarar muchísimas de las dudas que existen sobre este tema y voy a explicar las características específicas de cada uno de los tipos de entrenamiento. Lo primero que vamos a explicar es que dentro del gimnasio, por supuesto, tenemos diferentes maneras de entrenar. Según el protocolo que apliquemos en el gimnasio, es el tipo de adaptación que vamos a obtener. Por ejemplo, puedo ir al gimnasio y puedo solamente enfocarme en aumentar mis niveles de fuerza. O puedo ir al gimnasio y enfocarme en aumentar simplemente mi tamaño. Si bien cuando aumente la fuerza puede ser que incremente o que tenga algunas adaptaciones estructurales y que gane cierta cantidad de tamaño muscular, esa adaptación es bastante específica y de hecho, por definición, la fuerza es más bien una habilidad. Es una habilidad que tiene que ver más con un componente nervioso, con un componente neural. Es la habilidad que tenemos para expresar esa aplicación de la fuerza, para mover objetos pesados. Por otro lado, el tamaño, el crecimiento muscular o la hipertrofia, como se lo conoce técnicamente, es el aumento del tamaño de la fibra muscular y no siempre está relacionado a un aumento en los niveles de fuerza. Cuando vamos al gimnasio, tenemos que definir exactamente de qué manera queremos entrenar en base a nuestro objetivo. Por ejemplo, una de las diferencias más claras es el número de repeticiones. Para entrenar la fuerza nos vamos a basar principalmente en el rango de repeticiones bajo, entre 3 y 6 repeticiones es donde aparecen las mayores adaptaciones de fuerza. Se puede entrenar 1 y 2 repeticiones también, hacer una sola repetición máxima o hacer 2 repeticiones máximas, pero esto por lo general no es tan óptimo para entrenar la fuerza, sino muchas veces para competir o para hacer un test de máxima capacidad de fuerza, no por lo general para entrenar. Ahora les voy a explicar por qué, pero principalmente las mayores ganancias ocurren entre el rango de 3 a 6 repeticiones. Por otro lado, para entrenar el crecimiento muscular, esto es una evidencia bastante clara, sobre todo por los trabajos o los grandes aportes que ha realizado el Dr. Brad Schoenfeld, un especialista en hipertrofia. Se puede entrenar entre 5 y 30 repeticiones, ese es básicamente el espectro de repeticiones en el cual se puede ganar masa muscular. Es aproximadamente la misma cantidad de ganancia muscular en los rangos bajos como en los rangos altos. Si bien existe un pequeño overlapping entre 5 y 6 repeticiones pueden ganar fuerza y masa muscular, tampoco es no es óptimo trabajar en el rango más pesado o trabajar todas las series, alojar todas las series, todo el volumen en el rango más pesado del entrenamiento para el crecimiento muscular. Ahora les voy a explicar por qué y cuáles son esas principales diferencias. Pero esa es la principal diferencia entre el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento para el crecimiento muscular o para la hipertrofia, el rango de repeticiones. Quiere decir que si yo quiero ganar principalmente fuerza y no grandes adaptaciones estructurales, lo que voy a hacer es trabajar en el rango bien pesado, bien abajo y con mucho peso. ¿Qué voy a trabajar si quiero ganar masa muscular? Entre 5 y 30 repeticiones. Pueden utilizar diferentes ejercicios y partir este rango tan grande en diferentes. Yo por lo general lo parto en el rango entre 5 y 10, en el rango entre 10 y 15 y por lo general 15, 20, 20, 25 repeticiones son los rangos más bien congestivos, mucho más altos, y cada ejercicio por lo general se identifica mejor con uno de estos rangos. Pero básicamente pueden ganar masa muscular en todo este espectro de repeticiones. El volumen, esta es una diferencia bastante importante porque el volumen del entrenamiento de fuerza está más bien basado en movimientos versus el entrenamiento del crecimiento muscular que está basado en músculos. Cuando nosotros vamos a estimular una fibra muscular, no decimos voy a entrenar los flexores, voy a entrenar los extensores. Lo que principalmente tratamos de hacer en el gimnasio es seleccionar específicamente, enfocarnos en algún grupo muscular. Voy a entrenar los cuádriceps, voy a entrenar los posteriores, los gemelos, los bíceps, los tríceps, y de esa forma seleccionamos los ejercicios que mejor nos estimulan esas fibras musculares. Y el crecimiento muscular es bastante específico. Pero en el entrenamiento de fuerza nosotros tratamos de hacer movimientos como por ejemplo ir en una sentadilla profundo y levantarme, o hacer un peso muerto, y ese tipo de ejercicios son más bien movimientos en los cuales yo me vuelvo fuerte. Y cuando ustedes son juzgados, por ejemplo en una competencia, son juzgados principalmente por llevar el peso del punto A al punto B, no por ejemplo en el culturismo que son puntuados o clasificados según el desarrollo muscular que hayan logrado. No le importa a un juez cuánta fuerza tengas en la sentadilla o en el peso muerto, sino cuál es tu desarrollo muscular. Esas son bien distintas, una diferencia muy puntual en los dos protocolos. Para hacer una comparación bien gruesa,
Entre 3 y 8 series por movimiento es lo que se requiere aproximadamente. Esto puede variar, por supuesto, por un montón de factores, pero a grandes rasgos lo que se requiere para producir ganancias de fuerza, y esto es por semana. ¿Sí? Pueden dividir esta cantidad, este número en semana, en diferentes ejercicios o principalmente el mismo ejercicio, pero movimientos similares para ganar fuerza en algún movimiento. Versus lo que sí se sabe es que por lo menos necesitamos 10 series, quizás un poco más, para ganar masa muscular en algún músculo que nosotros queramos que crezca. Puede ser, por ejemplo, los cuádriceps. Si nosotros queremos que los cuádriceps crezcan, necesitamos hacer por lo menos 10 series aproximadamente por semana, e incluso un poquito más. Y esto se puede dividir en varias sesiones. Podemos aumentar la frecuencia, hacer frecuencia de 2 o 3 veces por semana, y ese volumen se puede dividir en varias sesiones. Otra de las diferencias muy importantes es la progresión. Cuando voy a entrenar al gimnasio y lo único que quiero principalmente es ganar fuerza máxima, lo que voy a hacer es siempre priorizar el aumento de la carga versus la cantidad de series. De hecho, hay protocolos de picking para fuerza en los cuales el volumen se va reduciendo y la carga se va aumentando para expresar la mayor cantidad de fuerza en un momento puntual. Versus todo lo opuesto, es que es lo que se hace para ganar masa muscular. Está muy bien fundamentado en la evidencia científica que hay una relación prácticamente lineal de dosis-respuesta entre mayor cantidad de series que hacemos para un grupo muscular, más estímulo y mayor crecimiento muscular hasta cierto punto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos ganar buena cantidad de masa muscular, lo que principalmente voy a tratar de incrementar en el gimnasio va a ser el número de series por grupo muscular cada una de las semanas. Ese va a ser el modelo de progresión. Entonces, voy a aumentar la carga, por supuesto que vamos a aumentar el peso semana a semana, pero lo que principalmente voy a aumentar va a ser el número de series. Versus, por ejemplo, en la fuerza, donde me voy a enfocar mucho más en que los pesos vayan hacia arriba, cuál es la progresión más importante. La frecuencia, por ejemplo, en los entrenamientos de fuerza, estos movimientos de los cuales les hablé, vamos a tratar de trabajar una frecuencia entre 1 y 3 veces por semana, más bien entre 1 y 2 veces por semana. Puede haber diferencias en esto, por supuesto, según el tipo de objetivo que tengan, la fase en la que se encuentren, pero por lo general, entrenamientos fuertes, pesados, se hace 1 o incluso 2 por semana, y el resto es quizás entrenamientos de práctica de técnica, pero no se hacen entrenamientos tan voluminosos y tan frecuentes. Pero eso sí puede pasar, por ejemplo, en los entrenamientos de hipertrofia, en los que hay grupos musculares que se pueden estimular hasta 4 veces por semana. Según la cantidad de volumen que hagamos, la recuperación que tengan tus fibras musculares, hay grupos como por ejemplo los deltoides, se pueden entrenar 3-4 veces por semana, los brazos, bíceps o tríceps gemelos se pueden entrenar muchas veces por semana. Hay grupos más grandes como por ejemplo el pecho, los posteriores, que sí quizás haya que ser más conservador e ir al rango más bajo en cuanto a la frecuencia. Pero para que ustedes entiendan, esa es una diferencia también bastante importante. Y por último, como les dije al principio, el tipo de ejercicios que voy a elegir van a ser diferentes. Cuando yo diseño una rutina de entrenamiento con un objetivo de crecimiento muscular, voy a mirar a través de los ojos de los diferentes grupos musculares. Voy a ver cómo están, por ejemplo, los posteriores, la espalda, el pecho, versus si yo quisiera ganar fuerza, voy a ganar fuerza principalmente, como les dije en un primer momento, en la cantidad o en el tipo de movimiento que más bien quiero expresar, o en el movimiento en el que me quiero volver más fuerte. Y esto que les explicaba al principio de por qué el rango de repeticiones no sería efectivo entrenar aquí para ganar masa muscular, fundamentalmente porque levantar más peso, hacer entrenamientos muy pesados, hay dos cosas que fundamentalmente no son positivas. Primero, que si bien es mucha tensión, no es el tiempo suficiente, o no le damos el tiempo bajo tensión suficiente a la fibra muscular para traducir esa tensión en una adaptación muscular y producir crecimiento. No es el suficiente tiempo como para producir ese crecimiento. Pero además es tan pesado que produce una fatiga sistémica muy alta, por ende el costo es muy alto para la cantidad de estímulo que voy a recibir. Versus trabajar en el rango un poco más arriba, donde voy a tener más tiempo bajo tensión, voy a estar más tiempo dándole tensión a la fibra muscular, es más tiempo para poder traducirlo a una señal química y una cascada molecular y producir crecimiento muscular, y la fatiga es mucho menor porque el peso que voy a poner en la barra va a ser mucho menor. Entonces, esta es una diferencia fundamental para que ustedes tengan en cuenta que cuando entreno para el crecimiento muscular es muy diferente que cuando voy a entrenar la fuerza. Si bien las dos se pueden hacer en el gimnasio, son básicamente dos adaptaciones bien diferentes. Los leo en los comentarios, déjenme sus preguntas, déjenme un comentario si les interesa que siga haciendo videos
explicando esto de forma mucho más detallada y estos videos un poco más largos donde me puedo explayar y explicar con mucho mayor detalle.